Se trata de un fallo, de una decisión del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó ayer en la noche que los procedimientos contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por posible financiamiento ilegal de campañas dentro del caso Odebrecht, son infundados, textualmente. Es decir, confirma, hay que decirlo también, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que resolvió el Consejo General del INE, presidido todavía por Lorenzo Córdoba, antes de dejar el cargo, Alejandro. Porque el último regalito. Es un regalito que le dio el INE a Peña Nieto y particularmente de quien fue beneficiario de una decisión de Enrique Peña Nieto, es decir, de Lorenzo Córdoba, quien llegó a la presidencia del INE, en realidad, por Enrique Peña Nieto. Ayer, por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmaron la decisión del Instituto Nacional Electoral que había declarado infundado el procedimiento sancionador en materia de fiscalización en contra de Peña y de Alfredo del Mazo por recibir aportaciones en beneficio del PRI durante sus campañas como candidatos a la presidencia en 2012 y a la gubernatura del Estado de México en 2017. El problema, Álvaro, y digo, independientemente de detallar lo que se notificó el día de ayer, el problema es que puede tener, no sé, rebotes a Emilio Lozoya, al caso de Emilio Lozoya. Hay que recordar que Emilio Lozoya está detenido básicamente por el caso Odebrecht, porque tiene 3 declaraciones juradas de quienes le entregaron hasta 10 millones a Emilio Lozoya para la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, si este hombre está detenido por eso, yo no sé qué va a pasar enseguida. Aquí estamos hablando de delitos de carácter electoral, Alejandro. Pero si se desestima. Esto ya le dieron carpetazo. Hay que recordar que el Tribunal Electoral tiene la última palabra. Aquí ya nadie, no hay manera, esto ya. Peña está brindando con champaña en España y Alfredo del Mazo también. Digo, Alfredo del Mazo, que está muy calladito, y ahorita vamos a eso otro, pero que también lo involucra con este otro asunto. Pero en este caso, Alejandro, ya se acabó. El INE de Lorenzo Córdoba exoneró a Enrique Peña Nieto del caso de Odebrecht y a Alfredo del Mazo también. Y el Tribunal Electoral lo único que hace es, no, pues tiene razón, y a lo que sigue. Carajo, bueno, el 30 de marzo hay que dejar constancia del dato. 30 de marzo. Claro, hace apenas hace un mes. El 30 de marzo, durante, un mes. 2 30 meses. de marzo, 2 meses. Abril y mayo. Correcto, abril y mayo. El 30 de marzo, hace 2 meses, durante los últimos días de Lorenzo Córdoba como presidente del INE, como le decíamos. El antepenúltimo día, Alejandro. En el antepenúltimo día de Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE, es que se somete a votación del Consejo General y se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización al considerar que no se demostraron las infracciones denunciadas. El proyecto que fue aprobado por el INE detallaba
derivado de la revisión de las contabilidades del PRI, que no se detectaron aportaciones en especie o en dinero específico, específicamente de Emilio Lozoya Austin y de 51 personas probablemente vinculadas a hechos denunciados en los procesos electorales federales del 2011 al 2012 y del 2016 al 2017 en el Estado de México. Obvio. ¿Qué esperaban? Que el dinero de la corrupción, fíjese nada más que mañosada, que esperaban que el dinero de la corrupción, que ya lo habían sacado pues del banco, ya lo tenían en sus maletas, esperaba el INE que los reincorporaran a la campaña. No, y que anotaran. Y que anotaran. Odebrecht nos dio 10.1 millones de dólares. Vamos a incorporarlo. Vamos a utilizarlo para la compra de voto aquí. Listo. A ver, el primer millón vamos a dedicarlo a la compra de votos en Toluca, ¿no? Y por eso es que los están absolviendo. Es decir, en su sesuda revisión, dice, de las contabilidades, en la sesuda revisión de las contabilidades del PRI, no se detectaron aportaciones en especie o dinero específicamente de Emilio Lozoya Austin. Payasadas, pues, para absolverlo. Sí, y bueno, el día de ayer, ¿qué ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues dicen los magistrados del tribunal, no, el INE valoró correctamente las pruebas allegadas. Y pues los magistrados dijeron, bueno, es que las notas periodísticas aportadas por los quejosos no tuvieron el alcance pretendido, ni se acompañaron de elementos que fortalecieran su valor. Estoy leyendo textual, ¿eh? La Sala Superior también consideró que tampoco se encontraron elementos que corroboraran la existencia de recursos de procedencia ilícita en los procesos denunciados, y que no se identificó el traspaso de estos por parte de la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya Austin o alguna persona vinculada con los procesos electorales. El tribunal detalló también: por esa razón, no fue posible acreditar infracción alguna. Y así, en el pleno de la Sala Superior del Tribunal, a propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdés, por unanimidad, se confirmó la determinación del INE de Lorenzo Córdoba, tomada 3 días antes de dejar el cargo de presidente de ese organismo. Pues obviamente cuando hay un deseo de absolver, pues bueno, ahí está, se hace y punto. Recordarán ustedes, porque no, sí revisaron las cuentas del PRI, pero recordarán ustedes que la denuncia ni siquiera se generó en México. No son ni recortes de periódico mexicanos lo que se necesitaba, porque el caso de Brecht y en particular el caso Emilio Lozoya, diagonal campaña de Enrique Peña Nieto, diagonal campaña de Alfredo del Mazo, en realidad empezó en Brasil, cuando les descubren esta escandalera que tenían una oficina, los de Odebrecht brasileños, tenían una oficina para corromper funcionarios por toda América Latina. Entonces sale el caso de Emilio Lozoya, sale el caso de la campaña de 2011, 2012, y sale el caso de la campaña 2017-2018. Empiezan a declarar para apegarse a un criterio de oportunidad allá ante la Fiscalía brasileña, empiezan a declarar los funcionarios, y también en Estados Unidos empiezan a declarar los funcionarios los directivos de esta empresa, y empiezan a decir a quienes habían sobornado. Entonces los directivos señalan claramente a Emilio Lozoya y a las campañas de Enrique Peña Nieto y de Alfredo del Mazo. En resumen, intentaba Lorenzo Córdoba y esos consejeros encontrar un delito en las cuentas del PRI, fíjate nada más, y luego el tribunal en lo que le entregaron, que eran recortes, ¿cómo dice Álvaro? Dice el tribunal, dice, los magistrados argumentaron, fíjese nada más,
Los magistrados argumentaron que las notas periodísticas aportadas por los quejosos no tuvieron el alcance pretendido ni se acompañaron de elementos que fortalecieran su valor. Pues que no eran notas, carajo. Había denuncias, o sea, presidentes, expresidentes cayeron, uno de ellos se suicidó por este caso, Alan carajo. García. Pero, a ver, una vez más, ¿quién no hizo el trabajo que corresponde ante un hecho así? El INE cuenta con muchos instrumentos para poder esclarecer los casos. Es no tener voluntad, no tener ganas. Es la impunidad. ¿Cómo le va a morder la mano Lorenzo Córdoba a quien lo puso ahí? A Peña. Bueno, ya se fue finalmente Lorenzo Córdoba. Pero también la Fiscalía General de la República. Si la Fiscalía General de la República, que está investigando efectivamente lo que denunció Emilio Lozoya y está materializándose el criterio de oportunidad que se negoció para que cuando fue traído a México Emilio Lozoya, traído de España, no hubo ninguna comunicación del INE con la Fiscalía, en este caso, cuando el INE tiene los instrumentos para poderlo hacer, o por su cuenta. Esto ya se pudrió. Ya se pudrió. Ya se pudrió. Se fregó. Odebrecht en México. Odebrecht en México. Ya. Ahora, lo que sigue es, y es lo que está negociando ahorita, y que se supone que ya hay un acuerdo de Emilio Lozoya con el gobierno, con la Fiscalía General de la República, para reparar el daño, del caso agronitrogenados. Es decir, Emilio Lozoya va a devolver lo que se robó. Pero está pendiente otro asunto, es el caso Odebrecht. Son dos temas. Y en el caso Odebrecht, Emilio Lozoya ya reconoció que recibió esos más de 10 millones de dólares. Así es. Y él mismo detalló en su denuncia a dónde fue a parar ese dinero. Concluyo nada más, Alejandro, porque en aquella denuncia ya se ha olvidado que el propio Emilio Lozoya entregó documentos de a qué consultores y a qué empresas se le pagó parte de ese dinero. La Fiscalía General de la República no ha investigado eso, ya veremos. Por lo visto no, porque no ha dicho nada. Y otra cosa, parte de ese dinero fue para sobornar a senadores del Partido Acción Nacional, al ex candidato presidencial Ricardo Anaya y a otros personajes, incluyendo del PRI, como el que fue director del Infonavit, hidalguense, por cierto, se me va el nombre. El director del Infonavit con Peña. Sí, ya lo tengo. Sí. Es decir, resulta inadmisible que aun cuando se trata, en el caso del INE y del Tribunal, de delitos de carácter electoral, se le dé el carpetazo, mientras está activa una investigación en la Fiscalía General de la República por recursos que fueron a dar al PRI. Entonces, híjole. O sea, en resumen, fíjate nada más, en resumen sobre este particular, Emilio Lozoya detalla a quiénes le entregó y cómo le entregó para el INE y para el tribunal, que el principal y único inculpado en este caso
haya detallado en una denuncia larga a quién entregó este dinero, no significó absolutamente nada. Se fueron a las notitas periodísticas, porque lo dice, a las notitas periodísticas aportadas por los quejosos, que seguramente fueron notas periodísticas para decirles, oigan, es que está publicado esto, investiguen. No, esa era la evidencia que querían ellos nada más y que fue la única que utilizaron, porque los magistrados argumentan que las notas periodísticas aportadas por los quejosos no tuvieron el alcance pretendido. Es que no necesitaban notas periodísticas, hombre, pues si no se hagan locos. Necesitaban agarrar la denuncia de Emilio Lozoya e investigar esa y preguntarle a la fiscalía en qué proceso estaba, en qué momento el proceso. Ahora, tienes mucha razón en voltear a ver rápido la fiscalía, Álvaro, porque la fiscalía, si trajera un caso en la mano, el daño de la fiscalía es mayúsculo. Si trajera realmente un caso en la mano, si el caso de Brecht, el caso HL, se hubiera ventilado, llegado a algo en algún momento o sea, en todos los países en donde Odebrecht puso un pie, hay condenados, Álvaro. Menos aquí. ¿Menos aquí? Menos en México. Y no es que haya pasado hace 30 años. No. Llegó exacto. Alejandro Gertz Manero llegó exacto para haber dado una lección de eficiencia, haber correspondido a la necesidad de cambio que requería este país. No, desgraciadamente. Lo peor, Álvaro, es que la presidenta o presidente de México que asuma va a tener que quedarse todavía con Alejandro Gertz Manero otros 3 años, casi 4. El daño es terrible el que se ha hecho ahí. Y bueno, y luego se las pone facilitas a los INES y a los tribunales, ¿no? Es que ahí es donde justamente, en fin. A estas alturas, Alejandro, ya es, por supuesto... Sí. Ya está, da pena mencionar. Ahora la transferencia, el costo político no es para un individuo como Alejandro Gertz Manero. No, claro que no. Pues se lo van a cargar al presidente López Obrador. Pues claro. Toda la impunidad de este sexenio provocada por una fiscalía inútil, empantanada, sometida, facciosa, todo ese costo de Alejandro Gertz Manero va a ser uno de los más grandes errores. Y retrasar la posibilidad de un cambio profundo. Esa es la realidad. Ni modo. Eso es lo que hay. Ni modo.